Ok. Y Listo. empezar con su... Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Eugenia Serafín, soy líder de negocio responsable y ambiente de Telefónica Movistar. Para nosotros es de verdad un agrado poder dictarles esta charla que va a dar el gerente de espectro de análisis regulatorio de Telefónica Movistar. Esto fue gracias a una alianza y a un convenio que tenemos firmado con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica. Y esta es una de varias actividades que estamos programando y realizando con la universidad. Pues para no quitarles más tiempo, los dejo con José Riera, gerente de espectro de análisis regulatorio de Telefónica Movistar. Bueno, muchachos, un placer de verdad estar compartiendo con ustedes hoy. Gracias, Mari, por esa tremenda presentación. Nada, también antes de iniciar, quería conocerlos a ustedes muy rapidito. Tienen el micrófono habilitado, ¿no? Así pueden hablar, profe. O no sé si por default tienen el micrófono en silencio todos. Porque quería saber en qué semestre están, más o menos, cómo Pueden van. usar los, pueden usar los micrófonos, están habilitados para usar los micrófonos si quieren. Bueno, muchachos, no sé quién está por ahí que de repente se anime, me comente, me cuenten más o menos en qué semestre van, si han escuchado este tema alguna vez. ¿Quién está por ahí que se anime a hablar? Sin pena, muchachos, que esta charla es de ustedes. José, están interviniendo por el chat. A veces es Lo más Aquí sencillo. está un joven, Andrés Martínez, de sexto semestre, que no ha Ah, escuchado nada de este tema y no tiene micro. por Jesús ahí lo... Hernández, de sexto semestre también, por el chat. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, más o menos me imagino yo que deben estar por ahí. Si se van animando en el chat, muchachos, la Por aquí, mayoría va en el sexto. sí, señor. Aquí está Albani Clavijo, también en el sexto semestre y tampoco ha escuchado sobre este tema. Perfecto, oye, qué bueno, qué bueno que se estén animando. Desde el semestre pasado, dice Jesús por ahí. Hola, Carlos, buenos días. Oye, qué bueno. En el octavo. Ok. Soy el quinto semestre. Bueno, tenemos una variedad interesante. Sigan escribiendo allí, muchachos. Igual sobre la marcha, si alguien quiere preguntar algo, el micrófono sigue abierto. No crean que me interrumpan o podemos usar el chat también, ¿no? Bueno, les cuento que además de ser gerente de espectro y análisis regulatorio en Telefónica, yo tengo ya 11 años allí. Bueno, casualmente ahorita estoy asumiendo unas responsabilidades adicionales con nuestro corporativo. Em, y bueno, además de eso, también soy profesor universitario en la Simón Bolívar. Doy precisamente a Ingeniería de Telecomunicaciones, doy la materia de regulación de las telecomunicaciones. Y bueno, con el profesor Jorge Perroni, pues la verdad que hemos tenido una amistad durante muchos años. Hemos coincidido en varias reuniones y les agradezco la verdad a usted, profe, bueno, y a todos los integrantes de este comité y a Mari, pues este espacio que me han brindado y esta oportunidad, pero pues para compartir todas estas cosas que he aprendido sobre un tema que la verdad les digo, a mí me apasiona muchísimo, me parece una de las cosas más interesantes que hay en el sector de las telecomunicaciones, que es el espectro, ¿no? Y bueno, contarles un poco que yo vengo trabajando desde hace bastante tiempo con este tema en particular, que son las radiaciones no ionizantes. Ahí detuve el video, muchachos, para, bueno, optimizar el ancho de banda. Y bueno, la verdad es que les cuento un poco, ¿no? Cómo surge este tema que de verdad es apasionante. Hace muchos años, yo era muy niño, eh, am- yo soy de Barinas, ¿no? Entonces íbamos a pasar la Navidad en Acarigua, eso es una ciudad de portuguesa, y resulta que en ese interín nos quedamos
a mi papá se les pichó un caucho y tal, y no teníamos cómo llamar porque los teléfonos estaban sin batería, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que esa idea a mí me quedó sonando, fue todo un tema, tuvimos que pagarle a alguien para llegar otra vez a Caribe porque nos quedamos accidentados en plena vía y después regresar con el cacho de repuesto. Bueno, eso fue todo un temazo que ustedes no se imaginan, ¿no? Pero resulta ser que si hubiésemos tenido un teléfono con batería, eh, bueno, ahí se nos hubiese hecho más fácil, ¿no? Gestionar ese inconveniente que tuvimos. Entonces, a mí se me ocurrió la idea, cuando comencé a estudiar después ingeniería de telecomunicaciones, les digo, si todos son estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, no se equivocaron, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que si yo naciera de nuevo, volvería a estudiar esto sin duda. Bueno, resulta, muchachos, que después que me fui a estudiar, me tocó hacer la tesis y recordé ese episodio. Y entonces dije, bueno, por qué no hacer para el proyecto de tesis un cargador inalámbrico? Imagínense ustedes que los teléfonos pudieran cargarse directamente de la radio base, ¿no? Y me puse a investigar sobre esas cuestiones y la verdad es que me fascinó mucho porque habían algunas investigaciones del MIT con el tema de los cargadores inalámbricos y después también vi algunos estudios de la Agencia Aeroespacial de Japón, de la IESA, que es la de Europa, y de la NASA, y ellos estaban dándole un poco la vuelta al tema de la transmisión de energía inalámbrica, ¿no? Ellos estaban trabajando en un proyecto que de hecho fue también parte de mi tesis al final, no los trabajé con ellos, por supuesto, fue a modo propio, de transmitir energía vía satélite, ¿sí? Desde el espacio hasta la Tierra. Y esa energía se transformaba en energía, se transmitía vía microondas y se transformaba en la Tierra a través de energía, se transformaba en la Tierra a través de una rectena, así se llama, una antena rectificadora, en ondas eléctricas, ¿no? En corriente eléctrica, y bueno, se supone que eso iba a brindar una energía limpia y bueno, prácticamente de manera infinita, porque bueno, en el espacio no hay condiciones de cielo nublado, no hay condiciones de día y de noche, porque el sol siempre está en el espacio, ¿no? Entonces era una buena forma de sobre todo llegar a lugares donde la energía eléctrica es muy difícil, ¿no? El acceso de las redes eléctricas tradicionales. Y yo me puse a trabajar sobre eso, pero resulta ser que en el interín, una profesora me dijo, bueno, pero tú no crees que puedas causar afectación a la salud porque estás mandando una potencia muy, muy alta, ¿no? Y no se me ocurrió y dije, bueno, sí, es verdad, tienes razón. Y una de las principales cuestiones entonces era el tema de los efectos de las ondas electromagnéticas sobre los seres humanos. A ese tema se le llama radiaciones no ionizantes y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo comencé trabajando en la universidad, mi tesis con relación a ese tema. Coincidencialmente, después entré a trabajar en Huawei haciendo unas mediciones y ya les voy a explicar porque hay una normativa nacional. Esas mediciones las hacía Huawei precisamente para Telefónica y posteriormente después entré a trabajar en Telefónica y desde entonces pues llevo igual el tema, pero ahora del lado del operador, ¿no? Entonces, bueno, he participado en muchos comités, en muchos estudios que se han hecho con relación a este asunto, que bueno, que ya vamos a empezar a detallar para no extenderme más, ¿no? Oye, no sé, esto se quedó como frisado. ¿Vieron la segunda? ¿Están viendo la segunda lámina en este momento? Mari, no sé si me ayudas, si estás por ahí, si estás viendo la lámina que Sí, tiene. José, pero no la tienes en modo presentación. Oye, no sé por qué cuando la pongo en modo presentación está como frisada, ¿vale? No me Sí, es que deja. PowerPoint no funciona muy bien funciona mejor el PDF. Ah, bueno, creo que ahorita sí lo logré. Listo. Bueno, ven la lámina del gatico, ¿no? ¿Sí la ves, Mari? Sí, Sí sí, se yo ve. sí la vi. Ajá. Bueno, yo siempre pongo la lámina de este gatico porque cuando doy estas charlas, ¿no? La gente se asusta. Esta charla yo incluso no la doy solamente a estudiantes, sino que también la doy en comunidades, que son los que realmente siempre tienen mayores dudas, ¿no? Con relación al asunto de las radiaciones y los efectos de la salud sobre los seres humanos. Entonces, por supuesto, ya cuando uno le nombra la palabra radiación a las personas,
bueno, hasta a mí me da miedo, ¿no? Y por eso yo puse ese gatico. Pero van a ver que esto es un mundo y que realmente hasta ahora no hay algún efecto comprobado, ¿no? Entonces, para comenzar, y yo sé que estamos acá prácticamente en familia y es un poco más fácil de definir este concepto con ustedes porque son estudiantes de telecomunicaciones, ¿no? Pero esto es fundamental para entender el tema de las radiaciones. La verdad es que el espectro radioeléctrico, como lo vemos ahí, vamos a empezar a leer esta gráfica de izquierda a derecha, es un medio de transmisión, ¿no? Es un medio de transmisión donde se transmiten precisamente ondas electromagnéticas. Pero lo más importante es recalcar que el espectro, hay una diferencia bien marcada entre lo que es el espectro radioeléctrico y lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Solo estamos viendo el gato. Ah, ¿todavía no ven la segunda? Oye, No, imagínate. tienes que descompartir y volver a compartir. Cuando cambias de lámina, tienes que descompartir y volver a compartir. Si no, no Ok, cambia. vamos a hacerlo de esa manera. Ok, ya volví a compartir, me avisan cuando la vean. Listo. Ok. Entonces, bueno, vamos a leer, le decía que íbamos a leer esta gráfica. Gracias, profe. Y cuando pase algo similar, con gusto me interrumpe allí. Entonces, vamos a empezar a leer esta gráfica de izquierda a derecha. Yo les decía que había una diferencia bien marcada entre el concepto de espectro radioeléctrico y el concepto de espectro electromagnético, ¿no? Entonces, podemos decir que el espectro radioeléctrico es un pedacito, es un pedazo del espectro electromagnético donde en ese espacio donde es útil, donde se pueden transmitir ondas de radio, ¿sí? Donde se puede transmitir información. La ley aquí en Venezuela y la legislación y mucha literatura a nivel internacional, pues sugiere que el espectro radioeléctrico, este pedacito, está compuesto entre los 3 kHz y los 300 GHz, ¿sí? Ese teóricamente es el espacio donde se puede transmitir ondas de radio, ¿no? Y lo importante también mencionarles, muchachos, que en temas de espectro y muy particularmente en campos electromagnéticos, que es lo que se basa eh, todo este tema de las radiaciones, pues los componentes de una onda electromagnética son fundamentales para entender esto, ¿no? Ahí hay un concepto que seguramente ustedes lo han visto, no ahorita, sino, yo sé que algunos ya están en el quinto, sexto, octavo, pero probablemente lo hayan visto antes, de los componentes de una onda, pero quizás nos podamos quedar en vez de su amplitud, del valle, de la cresta, que son algunos conceptos, pues lo más importante es la longitud de onda, ¿no? Verán que la longitud de onda, mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más pequeñita, ¿no? Y es bueno apuntar además, muchachos, que en teoría electromagnética, bueno, más que en teoría electromagnética, en telecomunicaciones, recuerden que siempre hablamos de altísimas frecuencias, pero muy bajas potencias, ¿sí? En el campo de la ingeniería eléctrica, podemos decirlo de esa manera, siempre hablamos de bajas frecuencias, pero altísimas potencias, ¿no? Al revés. El problema es que a medida que nos vamos moviendo en el espectro radioeléctrico hacia arriba, ¿sí? Las ondas van teniendo una mayor cantidad de energía, ¿sí? Por supuesto, ese es el caso, por ejemplo, de la luz solar. El sol efectivamente es un tipo de radiación, es una onda electromagnética. Y hay una frontera, ¿no? Hay una frontera entre las radiaciones, ¿no? Esa energía produce una radiación y esa radiación se distingue entre dos tipos. Radiación de tipo ionizante y radiación del tipo no ionizante, ¿no? Pudiéramos decir que el Sol pudiera ser una frontera entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Pero, por ejemplo, la diferencia fundamental es que las radiaciones ionizantes efectivamente pueden modificar la materia, ¿no? Por eso es, por ejemplo, cuando ustedes van a una clínica, un hospital y van a sacarse unos rayos X, bueno, ven como el simbolito de una calavera, ¿no? Porque hay que tener cierta protección para poder entrar y hacerse los exámenes y etcétera, porque efectivamente los rayos X son un tipo de radiación que tienen la posibilidad de modificar la materia y eso significa que inclusive pudieran generar cáncer, ¿no?
Está la radioterapia, por ejemplo, que ya saben que son para extirpar tumores, y bueno, temas cancerígenos. Y por otro lado, muchachos, están las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Que, bueno, básicamente funcionan dentro del espectro radioeléctrico, ¿sí? Este tipo de ondas, este tipo de radiación tiene una potencia muy, muy baja. Yo les pongo un ejemplo en telefonía móvil, un transmisor móvil puede operar bueno, un transmisor de 4G pudiera operar a una frecuencia de unos 20, 30, 40 vatios, ¿sí? Pero en contraste, pues su frecuencia, hablando por ejemplo del LTE, está por el orden de los 1900, 2100 MHz, ¿sí? O sea, es una frecuencia alta con una muy baja potencia. Y es baja potencia porque lo podemos comparar, por ejemplo, con un horno microondas que tienen potencia de 2500 vatios, hasta un bombillo, inclusive hay bombillos de 100 vatios, mayores a las potencias que presenta un transmisor, inclusive, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pese a que las frecuencias son bastante bajas, perdón, las potencias son bastante bajas, siempre se ha tenido un efecto, bueno, un miedo, ¿no? Vamos a decirlo en términos cristianos, o sea, las personas siempre han tenido miedo, ¿no? Al tema de las radiaciones. Y es poco, al final uno cuando lo ve desde el punto de vista científico y diario, ¿no? Inclusive, pues los seres humanos siempre hemos estado expuestos a radiaciones, desde como les digo, la luz solar es un muy buen ejemplo que prácticamente, bueno, siempre la percibimos, ¿no? Y tantos otros, la radio, la televisión, que tienen 50, 60 años o más de haber sido inventadas, pues de algún modo también siempre hemos estado expuestos a esas radiaciones, pero quizás ahorita el temor es un poco más grande porque las antenas, sobre todo con el tema de la telefonía móvil, pues las antenas son como más visibles para las personas porque están en azoteas, porque de repente están en vías públicas, ¿no? Y bueno, eso tiene su razón de ser y básicamente es que se necesita poner las antenas donde efectivamente haya personas, porque las personas son las que disfrutan del servicio, ¿no? Entonces, estoy tratando de nuevo de pasar la presentación, pero no sé por qué siempre se queda estancada, así que vamos a compartir otra vez. Ok, me avisan, me avisan cuando la vean. Sí, ya la estamos viendo. Ok. En este momento no se ve, José. Sí, es que no sé por qué se detuvo. Oye, me disculpen esos problemillas técnicos, pero bueno, siempre sucede. ¿La están viendo? ¿La ven en modo presentación o no? No, no se ve en modo presentación, se ve toda la... Ahora sí, ahora sí. ¿Ahorita sí? Bien. Sí. Entonces, en este tema de las radiaciones no ionizantes, muchachos, hay varias partes interesadas, ¿no? En primer lugar están las personas porque son las que efectivamente reciben los servicios y donde hay donde recae una mayor preocupación, ¿sí? Y por supuesto ellos siempre están pendientes de esos potenciales efectos. Está la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Salud. Ambas son unos brazos de las Naciones Unidas, bueno, que ven temas de salud y temas de telecomunicaciones. Probablemente ustedes sepan que la OIT es como la máxima autoridad a nivel internacional en temas de regulación. Entonces, bueno, ellos persiguen unos intereses muy particulares, buscan siempre la cantidad, que los servicios se presten en la mayor cantidad posible y que la gente pueda tener una conectividad.
las autoridades nacionales, en este caso nuestro regulador en Venezuela, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pues siempre percibe intereses relacionados a la calidad del servicio y a la masificación. Es lo que se busca o los intereses que este actor tiene. Y por su parte, operadores como en el caso de Telefónica, Digitel o Movilnet, bueno, su interés no es que esté divorciado del resto, pero sí, bueno, su principal función es la de desplegar redes de telecomunicaciones para prestar servicios, ¿no? Entonces, fíjense, hace muchos años, muchachos, se viene estudiando el tema de las radiaciones no ionizantes, ¿no? Hay un instituto que es la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que fueron junto con el ICNIRP, ¿sí? El ICNIRP es el Comité Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. Este es un comité de científicos que colabora en la OIT y en diversos organismos internacionales. Pues ellos hace muchos años se dedicaron a estudiar este tema, ¿sí? Ellos hicieron junto con la IEEE y con estos organismos internacionales unas pruebas, ¿sí? Durante 10 años y literalmente, amén de que suene cruel, pues encerraron como unos monitos en unas aulas y los expusieron a radiaciones no ionizantes para verificar cuál era el posible efecto, ¿sí? De estos campos sobre los seres humanos, replicándolo pues en estos animales, ¿no? El ICNIRP es un actor fundamental en todo este asunto, porque, bueno, es el que ha definido, muchachos, a nivel internacional unos límites de exposición, así se le llama, ¿no? Los límites de exposición están centrados en dos, ¿sí? Se dividen en dos tipos. Los límites a lo que pueden estar expuestas las personas que trabajan en las radiobases y en las antenas, ¿sí? Que probablemente sea algunos de ustedes en un futuro muy cercano. Allí se estableció que la máxima cantidad de energía a la que puede estar expuesto un ser humano son 50 vatios por metros cuadrados. Ya yo les voy a explicar qué significa eso, ¿no? Y se definió que la población, a ese límite, a esa población se le conoce como población ocupacionalmente expuesta, ¿sí? Y hay otro tipo de población que es público en general, ¿sí? Son personas que en criollo no tienen absolutamente nada que ver con la radiobase, que puede ser de nuestra mamá, nuestro papá o inclusive nosotros mismos si no llegásemos a trabajar en este tipo de instalaciones, ¿no? Allí el límite es un 20%, son 10 vatios sobre metros cuadrados. Esa es la máxima cantidad de energía a la que puede estar expuesto un ser humano, ¿no? La diferencia, muchachos, es que la población ocupacionalmente expuesta evidentemente tiene un conocimiento sobre el asunto, evidentemente tiene equipos de protección personal, botas eléctricas, guantes eléctricos que ayudan a disminuir pues, estos efectos de las radiaciones no ionizantes, por lo cual ese límite pues, es mucho más alto, ¿no? Y bueno, en contraste es más bajo para las radiaciones no, para las personas público en general, porque bueno, ellas no poseen ningún tipo de instrumentos, de implementos de protección, ¿no? Yo sé que es un poco complejo, ¿no? Siempre hablar de vatios por metros cuadrados, porque cuando hablamos de esta unidad, pues hablamos evidentemente de densidad de flujo de potencia. Pero bueno, en cristiano, muchachos, esto lo que significa es que en un metro cuadrado no puede haber más de 50 vatios de energía. Eso es lo que significan estos límites, ¿no? Sin embargo, bueno, más adelante vamos a ver cómo se hacen estas mediciones, ¿no? En el caso de Venezuela, muy particularmente, existen 3 normativas nacionales, ¿sí? Está la 2238-2000, esa es la primera norma que sale en Venezuela, la hace Covenin. Y bueno, como saben, este organismo está quizás un poco más centrado en normas industriales, de carácter industrial, ¿sí? De seguridad industrial. Sin embargo, recoge esa norma los mismos límites que se habían definido hace algunos años en el estándar IPNIRC, del que les hablaba hace un tiempo, un rato. Ese estándar se sacó en 1999, ¿sí? Entonces la Covenin hace una norma automáticamente después en el año 2000,
toma esos límites, básicamente lo que toma son los dos límites de los que hablamos, y bueno, por supuesto, algunas recomendaciones de seguridad industrial para las personas que trabajan allí, ¿no? Posteriormente, muchachos, se emite la Providencia Administrativa 581 de Conatel, ¿sí? Bueno, entonces ahí se le obliga a los operadores a tomar mediciones de las radiaciones no ionizantes, ¿sí? La verdad es que esto es un hito bien importante en nuestro país porque como conclusión el ICNIRP y la IEEE y la Organización Mundial de la Salud es que no hay conclusión. Y es de verdad que un poco ambiguo, pero la verdad es que no hay una conclusión hoy sobre los efectos que pudieran originar las radiaciones no ionizantes sobre los cuerpos, ¿no? sobre los seres humanos. El único efecto comprobado hasta la fecha es el calor, ¿sí? Las radiaciones no ionizantes pudieran producir calor, excitación de calor en los cuerpos humanos, el calentamiento. Sin embargo, como no se sabe qué ocurre más allá de los 50 vatios, entonces se establecieron esos límites, ¿sí? 50 y 10 vatios. O sea, sabemos que hasta aquí no pasa nada, pero si se superan los 50 vatios, oye, no hemos podido encontrar un estudio concluyente, entonces vamos a ser un poco conservadores y se establecieron esos límites, ¿no? Sin embargo, pues la providencia de Conatel, la 581, igualmente, al igual que la 2238-2000, toma los mismos límites de la ICNIRP, ¿sí? Y lo que hace de diferente, la diferencia es que obliga a los operadores de telecomunicaciones a tomar mediciones, ¿sí? De este tipo de radiaciones. Y eso es importante porque, bueno, no basta, ¿sí? Con que se piense que como la potencia es muy baja, entonces la radiobase, la estación, la antena de televisión o de radio está funcionando bien. Hay que asegurarse de que efectivamente la potencia esté respetando los límites que se establecen en la norma, ¿no? Y por su parte, después se emitió el Ministerio de Salud, emitió la resolución 508, ¿sí? Esa resolución establece que en lugares de interés público, ¿sí? Donde por razones particulares haya población vulnerable, ¿sí? Los límites van a ser 10 veces menos a los máximos permitidos. O sea, en cristiano esto quiere decir, ¿verdad? Ellos nombran una serie de lugares, sitios públicos, por ejemplo, en escuelas, en ancianatos, en hospitales. Las radiaciones tienen que ser allí 10 veces menor, las radiaciones no ionizantes tienen que ser 10 veces menor a la norma que permite Conatel, perdón, a la norma no, al valor que permite Conatel y el valor que también establece Covenin, que al final son los estándares internacionales, son los valores de referencia internacionales que se utilizan prácticamente a nivel mundial como límites de exposición, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco complejo, muchachos, porque, bueno, yo prácticamente les digo, y con conocimiento de causa, porque trabajé haciendo estas mediciones, que era lo que hacían en Huawei, es muy difícil controlar las radiaciones, ¿sí? Sin embargo, los resultados son, bueno, ya los vamos a repasar algunos de ellos. Los resultados son de verdad, están muy por debajo del máximo límite permitido, ¿sí? Y eso tiene algunas razones que las vamos a estudiar más adelante. Y bueno, esto que está acá, muchachos, esta laminita, ya, yo sé si se las quise traer porque yo sé que como estudian ingeniería de telecomunicaciones, esto es de las cosas que pudieran hacer ustedes en el futuro, ¿no? Y es lo que define la norma, ¿sí? La norma pide que midamos, que los operadores de telecomunicaciones midan las intensidades de campo magnético y eléctrico, que al final cuando lo sumas son campos electromagnéticos, ¿no? Eso es una onda electromagnética. Y hay una forma de calcular ese nivel de energía, que es esa fórmula que ustedes ven allí, ¿no? Sin embargo, afortunadamente y gracias a los ingenieros en electrónica y en computación y los programadores, ya hay equipos muy especializados, yo se lo voy a mostrar en la lámina siguiente, que se encargan pues de hacer estas mediciones de manera automática. Lo importante acá, muchachos, es definir, vamos a rescatar un poco otra vez el concepto
de los límites, ¿no? Los límites se conocen como niveles de exposición porcentual. Y esto era, muchachos, porque es muy complejo, ¿sí? De repente también decirle, ¿no? Acuérdense que esto es un tema de interés público. Entonces es un poco complejo comunicar a la población en general que de repente el máximo límite de potencia son 10 vatios por metro cuadrado. O sea, yo le explico, por ejemplo, esto a mi abuela y mi abuela me da un coscorrón. Ella no va a entender qué es esto, ¿no? Pero si se traduce la norma de Conatel, lo que hizo fue traducir, bueno, la norma de Conatel y por supuesto el estándar internacional, traduce eso a niveles niveles de exposición porcentual, o sea, lo arroja en porcentaje, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, el máximo límite permitido por el estándar hoy son 50 vatios por metro cuadrado. Eso representa el 100% del estándar, ¿sí? Entonces, para el público en general, ese valor representa el 20%, ¿sí? Los 10 vatios por metro cuadrado que establece la norma representan el 20%. Y eso es importante, muchachos, porque cuando se toma la medición con el equipo, ya yo se los voy a mostrar en una lámina que sigue ahora, el equipo no distingue entre los dos límites. El equipo viene seteado con el estándar ICNIRP, ¿sí? Que es el estándar con el máximo valor, y posteriormente a eso se hace como especie de un recálculo para establecer cuál sería el nivel de energía que hay en zonas de tipo público en general, ¿sí? Por supuesto, muchachos, hay ocasiones en donde los límites, aunque parezcan improbables, son o pueden ser superados, ¿sí? Yo les pongo algunos ejemplos interesantes. En el caso, yo una vez estuve tomando una medición en una radiobase de Movistar ubicada en Valencia, ¿no? Y resulta ser que esa estación base estaba ubicada en la zona industrial. Entonces, allí se necesita, bueno, la capacidad de producción, como es tan grande, ¿no? Se necesita mucha energía que alimente a esos sistemas de esas fábricas, ¿no? Mucha energía eléctrica. Entonces, ellos tenían en un terreno, tenían unas líneas de alta tensión. Y las líneas de alta tensión tienen un componente magnético bastante grande. Entonces, cuando yo tomé la medición, porque para tomar esa medición les cuento un poco, ¿no? Uno lo que hace es que el estándar ICNIRP y la norma en consecuencia venezolana, tanto la Comenin como la de Conatel, pues establecen que se tienen que tomar una serie de mediciones con unos medidores de banda ancha y banda angosta. Ya yo se los voy a explicar, ¿no? Pero para seguir con el ejemplo, bueno, uno dispone el equipo en un trípode. Ese trípode tiene que ser de madera para que no cause no incida de alguna manera, porque si es metálico puede incidir en algún tipo de reflexión o refracción de la onda y la medición quedaría invalidada. Entonces tiene que ser con algo dieléctrico, con madera, en este caso, y entonces el equipo se dispone en ese trípode y empieza a tomar mediciones por 6 minutos, ¿no? Cuando yo coloco el equipo medir como resultado, pues me di cuenta que los límites estaban siendo sobrepasados y la verdad que nunca me había pasado, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente en ese momento pensaba que era algún tema con la radio base, pero luego de eso, bueno, me di cuenta del entorno, ¿no? Y me fijé que yo estaba tomando la medición debajo de una línea de alta tensión y bueno, mi manera de verificarlo era que alejándome unos metros por delante y por detrás de esa línea de transmisión, ya los límites retomaban su comportamiento usual, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que se apuntan en los informes, ¿sí? Que se presentan a Conatel. Ya yo les voy a mostrar un ejemplo de ese informe también. Pero en el caso, muchachos, de que la estación, de que no hubiese una línea eléctrica, sino que efectivamente el límite fuera sobrepasado,
exclusivamente por la radiación que genera una estación radioeléctrica, ¿sí? Entonces, la norma prevé dos técnicas de mitigación, ¿sí? Una es con respecto a nivel de energía recibida. Entonces, ahí lo que se hace es que si la energía recibida es muy alta de una estación, entonces lo que se hace es que se baja la potencia, ¿sí? Se reduce la potencia. O bueno, también puedes subir la altura de las antenas. Mientras más alta esté la antena, pues el horizonte de la radiación es mucho más grande, el área de propagación. Entonces, pudiéramos decir que el nivel de energía se pudiera concentrar menos. Hay varias técnicas, ¿no? Pero básicamente esa técnica de mitigación lo que permite, y eso lo establece, una vez más, lo establece la norma, permite que si el nivel de energía es superado, entonces el operador haga una adecuación en función de la potencia. La segunda técnica de mitigación es el nivel de discriminación. Y ahí es muy importante, muchachos, porque ya yo les decía, y vamos quizás a la otra lámina, que es esta de acá. La norma nos pide que utilicemos dos niveles de medición, ¿sí? Yo estoy en una lámina donde hay una foto de dos equipos, ¿sí? Estos equipos, la norma de CONATEL, la 581, establece dos procesos de medición. Uno, ¿sí? Que es con el medidor que vemos a mano derecha, es el medidor de banda ancha. Ese es el equipo que yo utilizaba, que se utiliza. Bueno, capaz que ahorita probablemente hay alguno un poco más nuevo, ¿no? Pero este equipo lo que hace es que mide la intensidad de todas las componentes espectrales que hay en un determinado momento. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer esta medición en el Ávila, hay un sitio muy famoso que es Mecedores. Allí hay antenas de telefonía móvil, de la radio, de la televisión, de sistemas trunking, de radiocomunicaciones. Hay muchísimas antenas. Entonces, este medidor que ustedes ven a mano derecha, que es el de banda ancha, no discrimina entre tecnologías ni frecuencias. Él lo que hace es que suma todas las componentes espectrales de ese sitio. Si yo tomara la medición en mecedores, ahí estaría tomando la contribución de la potencia de las antenas móviles, de las antenas de radiocomunicación, de radio, de televisión, de cualquier servicio que haya disponible allí. Entonces, la norma dice y establece, en este caso, que en primer lugar se tiene que hacer esta medición con este equipo. Ahora bien, si en esa primera medición se está sobrepasando el límite, entonces se tiene que emplear el segundo medidor, que es de banda angosta. Y esto, muchachos, es el equipo que vemos a mano izquierda. Este equipo es un analizador de espectro, pero un poco más potente. Es como un analizador de espectro, pero que es especial para medir las potencias, bueno, más que las potencias, los niveles de exposición porcentual de las portadoras en particular que hay en ese sitio, ¿sí? Entonces, pudiera ser, muchachos, que, por ejemplo, en el caso de mecedores, tomemos la medición con el primer equipo. Ahí no podemos saber si en esa eventual medición se sobrepasa el límite, no podemos saber cuál es el servicio que está originando ese incremento de la potencia, o sea, que está originando que se sobrepase el límite, porque estamos midiendo absolutamente todo. Entonces, nos iríamos a una fase 2 con este equipo y empezaríamos a medir el nivel de exposición porcentual, ¿sí? Portadora por portadora. Entonces, ahí se pudiera detectar, por ejemplo, que en este caso yo pudiera estar tomando la medición para Movistar, pero supongamos, no sé, que es una radio AM o una radio FM, con este equipo se puede detectar efectivamente cuál es la portadora que está sobrepasando el límite. Sin embargo, muchachos, como esto son sumas de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? También puede darse el caso de que ninguna de las, digamos, ninguna de las portadoras esté sobrepasando el límite. Eso puede ocurrir. Pero puede darse el caso de que todas sumadas, sí. Entonces, ahí se va a la técnica de mitigación, que es la discriminación de la que yo les hablaba hace un momento. Allí
se hace un cálculo bien interesante según la norma. Entonces, se determina dentro de las componentes espectrales quién tiene mayor potencia, y con relación a esa, entonces se empiezan las portadoras que van descendiendo en su nivel de energía, van bajando su potencia conforme a un factor, ¿sí? Les pongo un ejemplo porque yo sé que es un poco complejo, ¿sí? Hacer esto o entenderlo, pero es bastante sencillo. Vamos a decir que si hay una empresa, ¿sí? Hay una empresa que pudiera tener, vamos a decir, un nivel de energía de, no sé, de 20 vatios, ¿sí? Y después viene la empresa B, que tiene un nivel de energía de 15 vatios. Y después viene una empresa C, que tiene un nivel de energía de 5 vatios. Como ninguna de ellas sobrepasa el límite, pero sumado, si lo pasan, pues no sería justo, ¿sí?, que todas bajen su nivel de potencia o su energía en la misma cantidad, ¿sí? Porque, oye, la empresa C, que está ahora radiando con una potencia de 5 vatios, no tiene la culpa de que la empresa A esté radiando a 20. Entonces, a quien se debería castigar más en esa disminución de potencia es a la empresa A, la que tiene mayor cantidad de energía. Entonces, ese es el 100%, y después la empresa B debería bajar, según la norma, su potencia en un 20% con relación a la primera, y la empresa C un 20% con relación a la segunda. Es como un cascadeo, ¿sí? Entonces, de esa manera se asegura de que se estandarice de alguna forma, pues, el nivel de energía de las empresas involucradas en la medición, y esto hace que con ese nivel de energía, entonces se vuelva a medir, con esa adecuación que se hace, se vuelve a medir, pero esta vez con el medidor de banda ancha, y si todo funciona bien, entonces los niveles de energía ya no se vuelven a mover. Ahora, si esto indudablemente vuelve a ocurrir, o sea, si después de la medición aún los niveles se sobrepasan, entonces se vuelve a aplicar la misma técnica de mitigación hasta que se solucione el problema, ¿sí? Si van teniendo preguntas, igual me van comentando, muchachos. Pero entonces, repasando de manera general, ¿qué nos pide la norma acá en Venezuela? Bueno, lo primero es visitar cada estación, y eso lo tienen que hacer no solamente los operadores de telefonía móvil, sino cualquier operador, ¿sí? Los de radio, los de televisión, los de, inclusive estos prestadores ahora de servicio de internet que están utilizando, o utilizan enlaces microondas para prestar el servicio de internet. En bandas, por ejemplo, no licenciadas, como la banda de 2.4, 5.8, todos los operadores, todas las personas, todos los operadores que presten un servicio deben estar sujetos a la medición. O sea, esto no es por tecnología ni por tipo operador. Todos, sin excepción, deben cumplir la norma. Entonces, cada uno de ellos tiene que visitar sus estaciones, ¿sí? Además, la norma nos pide efectivamente que, pues, que hagamos que tomemos las mediciones de las emisiones con equipos muy importantes, con los equipos calibrados. Y esto es fundamental porque los equipos estos que yo les comentaba, muchachos, son equipos que yo les mostré en la lámina anterior, son equipos altamente especializados, ¿sí? O sea, estos equipos no están en vitrina, no es como un reloj, no es como que ustedes van a una relojería y bueno, yo quiero este reloj, no es de esa manera. Ahora en el mundo hay dos fabricantes que hacen estos equipos, no lo hace más nadie en el mundo, y es algo de verdad que impresionante porque son equipos de muy alta precisión. Entonces, uno de los fabricantes es de origen alemán, que es el que utilizaba, en este caso, Huawei adquirió los equipos del fabricante Narda, así se llama el fabricante. Hay otro fabricante, les confieso, no recuerdo ahora el nombre, es de origen gringo, de Estados Unidos. Pero bueno, en suma, cuando se van a comprar estos equipos, los ingenieros, que en este caso fue parte de mi trabajo, nosotros nos comunicamos con Narda y le dijimos cómo necesitábamos que se hiciera el equipo. Porque yo no lo traje hoy, pero la norma sí establece unos niveles de precisión, algunas cosas adicionales
con unas condiciones adicionales que debe tener el equipo, y esas condiciones nosotros se las pasamos al fabricante para que ellos pues hicieran ese equipo conforme a la especificación de la norma venezolana, ¿sí? Entonces, uno de las grandes cosas, bueno, que hay que tener en cuenta, y yo creo que eso lo vimos, lo hemos visto cada uno de nosotros indistintamente que hubiésemos estudiado ingeniería o no, lo importante de tomar una medición con un equipo es que ese equipo esté calibrado. Ustedes muy bien saben que si el equipo no está calibrado, la medición queda totalmente invalidada. Entonces, el detallazo con esto es que como los equipos se hacen fuera, pues cada vez que se van a mandar a calibrar, la calibración de los equipos dura 2 años. Así vienen fabricados, ¿no? Cada 2 años, entonces, el equipo hay que mandarlo fuera, ¿sí? En este caso en Alemania, al fabricante para que lo calibre. Aquí ciertamente hay algunas cámaras semianecoicas, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitarlas, creo que en el CENDIT había una, creo que en el Instituto de Fundación de Ingeniería creo que había otra, pero bueno, yo no sé hasta qué punto aquí estos laboratorios, estas cámaras están preparadas para hacer esas calibraciones, ¿no? Sin embargo, bueno, eso también es fundamental porque resta acción, ¿sí? Al trabajo local, ¿no? Porque si hay un proceso de medición y el equipo tiene que mandarse a Alemania para calibrarse, esos son meses, ¿no? Que el equipo va a estar fuera, y entonces esos son meses que se pierden en trabajo, ¿no? En medición. Y por supuesto, la norma además pide que las mediciones se hagan por un perito que esté debidamente certificado por ellos, ¿no? Por Conatel. En este caso, nosotros tuvimos unas inducciones con Conatel y tuvimos unas prácticas y ellos pues de algún modo nos certificaron. Bueno, yo les hablo cuando estaba en este caso en Huawei, bueno, como personas aptas, ¿sí? Para medir para tomar estas mediciones. Además nos piden, muchachos, que señalicemos los accesos, y ahí es muy interesante, ¿no? Porque la norma Covenin, Conatel hace un llamado a la norma Covenin y dice que tenemos que señalizar los accesos y se debe poner como una etiqueta, y la etiqueta tiene que decir peligro, radiación no ionizante. Imagínense ustedes pegar una calcomanía en una estación que la puede ver cualquier persona con una etiqueta que diga peligro de radiación. O sea, yo me volvería loco. Entonces, lo que hicimos los operadores fue tratar de negociar con Conatel para que la etiqueta no fuera tan fuerte, ¿sí? Pero sin embargo, si ustedes van, tienen alguna vez tienen la oportunidad de ir a una estación radio base, pues la etiqueta que hoy se le pega a este tipo de estaciones, al menos en la de telefonía móvil, lo que dice es radiación no ionizante, ¿sí? Pero la etiqueta sí es bastante llamativa porque es amarilla con unos triángulos, bueno, es bastante particular. Pero bueno, esa es una de las cosas que también nos pide evidentemente la norma. Otra cosa que nos pide la norma, ¿sí? Es que tenemos que reportar los resultados a Conatel. Entonces, nosotros íbamos, cuando en ese momento que tomaban, ahora yo antes hacía las mediciones y elaboraba los reportes, ahora del lado de Movistar lo que hago es que reviso los reportes, ¿sí? Hay un formato, yo se los voy a mostrar ahorita, donde, bueno, tenemos que pintar, pues, cuáles fueron los resultados obtenidos en campo, y eso hay que enviarle un informe a Conatel con unas fotos, ¿sí? Que eso es prácticamente el arte de hacer un reporte como este, es tomar fotos, porque por supuesto se tiene que ver la zona de acceso, y eso, la zona de acceso significa donde uno dispone el trípode, ¿no? Con el equipo. Y bueno, hay que tener mucho tacto, ¿sí? Porque la medición tiene que ser tomada, muchachos, en sitios donde esté la gente, ¿sí? Porque la medición es para la gente, la medición no es para la compañía, que es el fin último que busca la norma, ¿no? Que la gente esté protegida. Entonces, por ejemplo, si estamos en una estación que está en un cerro, pues ahí capaz que no vale mucho la pena medir o tomar muchas mediciones porque no hay sitios poblados cercanos. Pero, por ejemplo, si la tomamos en el centro de Caracas, pues ahí sí
que tuviésemos que tomar una gran cantidad de mediciones porque hay muchos lugares donde las personas pueden concentrarse, ¿sí? Entonces, bueno, estos reportes, muchachos, hay que enviarlos a Conatel y en algunos casos el Ministerio de Salud nos los ha solicitado, y bueno, con gusto, pues obviamente más que con gusto, con obligación, porque es una obligación, pues los compartimos también con ellos, ¿no? Entonces, hablándoles un poco, ya también íbamos, creo yo que terminando, ¿no? En el año 2007, esto es un poco, yo les voy a hablar de la experiencia de Telefónica, muchachos, ¿sí? Nosotros hemos tomado la compañía muchas mediciones, ¿no? Esta norma salió en el año 2005, fue emitida por Conatel, o sea, la obligación formal se implementa en el año 2005, la obligación formal de medir, de medir, ¿no? Entonces, no fue hasta el 2007 que nosotros efectivamente con la compra de los equipos, todas estas cosas de las que yo les hablaba, pues pudimos comenzar a medir. Y bueno, en el 2007 tomamos 2.500 mediciones. Bueno, perdonen, no fueron 2.500 mediciones, fueron 2.500 estaciones medidas, porque mediciones son muchísimas más. Normalmente por cada estación se toman entre 10 y 15 mediciones, ¿sí? O sea, uno toma mediciones dentro de la estación, muchachos, y después sale de la estación y empieza a tomar mediciones en los lugares hacia donde irradia la estación, ¿sí? Entonces, bueno, en esas zonas de acceso uno las va identificando y normalmente entonces se hacen como 15 mediciones, ¿sí? Alrededor de la estación. En el año 2008 medimos 713 estaciones, en el año 2009 596, en el 2010 1800, en 2011 medimos 1061 estaciones, en el 2012 928 y 2013 pues 461. Evidentemente hemos seguido midiendo después del 2013, pero bueno, esta es bueno, como una especie de ejemplo que quise traerles para que vieran sobre todo cómo se comportaban, porque aquí fue donde tuvimos inspecciones por Conatel, ¿sí? En el año 2008 nosotros tuvimos 3 inspecciones por Conatel, en el año 2009 una, en el 2010 6 y en el 2011 tuvimos 4, ¿sí? O sea, nosotros entregábamos los reportes a Conatel y Conatel además, además de entregar los reportes y de revisarlos, nos iba a hacer una inspección en campo, ¿sí? Fuimos varias veces y nosotros íbamos con el equipo, nuestro equipo, y Conatel iba con el mismo equipo que yo les mostraba. Ellos tienen uno muy, bueno, es igual a este, ¿no? Al que yo les mostraba. Entonces se tomaban las mediciones y bueno, de manera resumida les puedo decir que hasta esa fecha computábamos 8.059 radiobases medidas con 14 inspecciones de Conatel. Esto no quiere decir que Telefónica tiene 8.059 estaciones. Lo que pasa es que la norma nos pide, muchachos, que se mida cada vez que la estación o bien se instale una nueva tecnología o bien sufran algunos cambios por niveles por optimizaciones, ¿sí? O por sus niveles de potencia. Puede ser que en una optimización se le haya incrementado el nivel de potencia a la estación, entonces hay que medirla de nuevo. Bueno, como quizás algunos datos curiosos, les puedo decir que este es un trabajo bastante agradable, pero bueno, que se tiene que hacer con bastante conciencia también, ¿no? Yo, bueno, he pasado muchísimas cosas con esto. Inclusive les pongo un ejemplo, hasta que una vez me iban a poner preso y todo, la verdad, por tomar estas mediciones, porque en un momento que las hice, nosotros teníamos una estación base en el CNE. Entonces resulta que era momento de elecciones. Coincidencialmente era momento de elecciones y el equipo, muchachos, el equipo ese que yo les mostraba, viene en como una maleta y esa maleta es negra, ¿sí? Y es bastante llamativa. Entonces nosotros, como el equipo, pues no lo podíamos cargar porque son equipos bastante delicados. La maleta venía con cierta protección, con FOAMI, con algunas cosas ahí. Entonces, claro, yo dejé la maleta, saco el equipo, lo armo, lo pongo en el trípode y dejé la maleta a un lado.
Entonces, creo que, yo no sé si, creo que esa se llama Plaza Caracas, creo, la que da para el CNE, pero no sé si es esa plaza. Pues resulta que yo, esa plaza es bastante amplia, entonces yo me fui alejando cada vez más de la maleta, la olvidé, fue un error mío, y llegaron unos guardias y entonces se iban a llevar la maleta, o sea, empezó todo un tema, porque pensaban que era una bomba. Imagínense ustedes que estaba dentro de la maleta, entonces, oye, o sea, yo les tuve que explicar que era que yo estaba viéndolo, determinando, pues midiendo los niveles de energía de una estación, y como imagínense ustedes, como ven ahí que el equipo es bastante llamativo, entonces después pensaban era que yo estaba haciendo algún tema de espiando allí al CNE. Bueno, tuvo que llamar a mi jefe, entonces en ese momento mi jefe era chino y no hablaba español. Miren, eso fue todo un temazo, llamaron a Movistar, pero bueno, al final, después de tantas explicaciones, ellos entendieron y bueno, tuvimos que inclusive después involucrar a Conatel para que nos ayudara, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, uno, pues por supuesto, toma más conciencia. Después tuve una medición donde una persona, eso medimos en los teques, bueno, se quejó con Conatel y con nosotros, porque esta persona estaba en San Antonio y, bueno, estaba alegando que el pez, ella tenía un goldfish, un pececito que ella tenía se le había muerto por las radiaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso fue otro temazo, porque ya yo en ese momento estaba del lado de Movistar, fue con Atel, entonces, bueno, ni la señora toda brava con nosotros ni siquiera nos dejó, a mí no me dejaron pasar, me dejaron afuera. Entonces, bueno, imagínense ustedes cómo explicarle que ella quería llevarse el pececito al 6CPC para que le hiciera una autopsia, para decir que sí, eso eran las radiaciones. Y me he encontrado gente así como que también que piensan que, imagínense, el equipo va dispuesto sobre un trípode y es bastante llamativo, es amarillo. Entonces una vez vino una señora pensando que ese equipo, porque era en Barinas, por allá en un pueblito de Barinas, pensaba que ese equipo lo que hacía era, no sé, que sacaba cédulas. Pues entonces llegó con un niño, el niño bien vestidito y tal, y peinado. Entonces, bueno, ¿dónde es la cola para la cédula? Y dije, no, señora, y explicarle, ¿no? Explicarle qué era lo que estábamos haciendo ahí, que básicamente, muchachos, es el trabajo de ustedes como ingenieros, porque yo creo que ya prácticamente ustedes, bueno, algunos van a mitad de carrera, pero al fin y al cabo, más pronto que tarde, todos serán ingenieros. Pues este trabajo, si les toca alguna vez o cualquier otro que hagan, pues sí hay que hacerlo con mucha conciencia, ¿sí? No todas las personas, este mundo de las telecomunicaciones es bastante complejo, no todas las personas tienen la capacidad de entender un tema que además es muy bonito, porque las telecomunicaciones sirven para conectar a la gente. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que ustedes van a hacer cuando empiecen a trabajar. Entonces siempre hay que tomarse esto bastante en serio y dejar ese granito de arena donde ustedes puedan hacerlo, o sea, sembrar algo bonito con las personas que entiendan que el trabajo siempre, indistintamente lo que hagan, es por ella y para ella, ¿no? Entonces, bueno, les digo esto porque, bueno, son cosas curiosas que se presentan en campo, que probablemente a muchos de ustedes les va a tocar en algún momento también de su vida profesional, y bueno, es bueno saber abordarlas, ¿no? Y este que está aquí, muchachos, ya para finalizar, es un reporte, ¿sí? Que nosotros entregamos a Conatel de la medición. Esto se hace, como les digo, estos reportes se entregan, bueno, mensuales, trimestrales, semestrales. No hay una fecha, sino que conforme se vaya midiendo, pues conforme se va entregando. Entonces, en este caso, el reporte en primera instancia tiene los datos de identificación de la estación, la dirección con sus coordenadas, la altura sobre el nivel del mar y los servicios que se prestan, y pues por supuesto el operador propietario de la estación. Y después se pone debajo, fíjense que está el responsable de la evaluación. En este caso era un compañero de trabajo, el perito certificado, una persona que se llama Fernando Urdaneta. Y bueno, los datos de la empresa, ¿no? A la que pertenecíamos en ese momento, ¿no? Con su teléfono y todo lo demás. En esta segunda lámina, fíjense, muchachos, tiene, bueno, ya la información técnica de las antenas, ¿sí? Tiene por antena cuál es la longitud, cuál es el ancho de banda asignado, cuál es la frecuencia central de operación, cuál es el límite superior del ancho de banda asignado,
y cuál es la distancia de la frontera de las regiones del campo, ¿no? Ya yo les voy a explicar a cada uno de ellos. Verán, moviéndonos de izquierda a derecha, pues en una estación, una radio base, muchachos, recuerden que en primera instancia se mide con el equipo de banda ancha. Entonces ese equipo no discrimina entre frecuencias. Por eso es que se deben poner todas las antenas, porque por ejemplo, en una radio base pueden haber antenas de telefonía móvil para 2G, para 3G, para 4G, e inclusive pueden haber radioenlaces, ¿sí? Los radioenlaces son utilizados normalmente para las redes para el backhaul o el backbone, ¿sí? Que no es más que la conexión que existe entre la radio base y el corazón de la red, entre el core. Normalmente eso puede ser o por fibra o por un radioenlace. Si es un radioenlace, pues una antena microondas, en este caso, es la antena número 10, si se fijan. La longitud máxima de esa antena es de 1.2 metros, ¿sí? El ancho de banda es de 28 MHz. La frecuencia central de operación está en los 12.000 megas o los 12 gigas, ¿sí? El límite superior del ancho de banda es 12.891. Y bueno, por supuesto, ¿cómo se calcula ese límite superior, muchachos? Bueno, a los 12.877, pues se le suman la mitad del ancho de banda, y eso nos da como resultado los 12.821, ¿sí? Y la distancia de las fronteras, esto es un campo, esto es un campo bien importante, ¿sí? Hay una frontera, muchachos, sí, recuerden que estamos hablando en este escenario de campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, mientras el campo se encuentra más cercano a la fuente que lo genera, ¿sí? La componente que domina más es la componente magnética, ¿sí? Entonces, a medida que se va alejando de la fuente, ¿sí? La componente que empieza a tomar mayor peso es la componente eléctrica, ¿sí? Entonces, llega a un punto específico, muchachos, que el campo se vuelve enteramente electromagnético, ¿sí? Tiene como las proporciones iguales. Por supuesto, esta es una explicación más criolla que técnica, pero bueno, las hago de esta manera para que podamos, para que la entendamos, ¿no? Entonces, hay unos equipos, muchachos, que no miden en campo cercano. A eso es lo que se le denomina campo cercano y campo lejano, ¿sí? Mientras el campo es más lejano, la componente que domina es eléctrica, y en campo cercano la componente que domina es la magnética. Entonces, hay unos equipos que se fabrican, ¿sí? Que por su fabricación pueden medir solamente en regiones de campo cercano, y otros que deben medir en regiones de campo, que pueden medir solamente en campo lejano. El equipo particularmente que ya yo ahorita les voy a decir cuál es el modelo de la foto, ese equipo tiene la posibilidad de medir en campo lejano y en campo cercano. Entonces no hay mucho tema con esto, pero sí lo casamos, ¿sí? La persona que revise el reporte lo casa ya con los datos de abajo, ¿sí? Para ir de izquierda a derecha, fíjense que estos ya son los resultados de las mediciones, ¿sí? Entonces, por cada medición, uno tiene que identificar las coordenadas geográficas, ¿sí? Del punto donde uno pone el equipo a medir, identifica la zona de acceso, en este caso es ocupacional porque se tomó dentro de la estación, y se toma y se debe colocar la distancia a la que se tomó la medición, o sea, la distancia con relación al centro de radiación, ¿sí? Entonces, esa distancia se compara con la frontera entre campo lejano y cercano, ¿sí? Para ver efectivamente en cuál tipo de región se tomó la medición. Y después, muchachos, finalmente, pues se toma el nivel de exposición porcentual. Eso es el resultado que arroja el equipo. Entonces, ya yo les hablaba que el máximo límite permitido en este caso era de 50 vatios por metro cuadrado, que representa el 100%. El equipo tiene la posibilidad de que ya arroja el resultado en porcentaje, no lo arroja en vatios por metros cuadrados. Entonces, para el caso de la medición número 1, fíjense, muchachos,
que el resultado fue de 0,1269%, o sea, 0,1%. La medición alcanzó el 0,1% sobre el 100%. O sea, eso quiere decir que las mediciones están 99% por debajo del máximo límite permitido. Entonces, esto ocurre con el resto de las mediciones. Fíjense que los resultados fueron de 0,1, 0,3, 0,1 y bueno, 0,11, 83, 0,1093. O sea, son bastante bajos con relación al estándar, ¿sí? Esto es para el caso de radiobases, de telefonía móvil. Entonces, bueno, esto lo que evidencia es que realmente las potencias de las estaciones son muy, muy, muy bajas, ¿no? Y que, bueno, por ahora esto está bastante controlado. Y se los comento porque en la telefonía móvil es donde la gente ha estado como más escéptica con relación a los daños o a los posibles efectos. Bueno, porque efectivamente son las antenas que se ven, ¿sí? Es probable que las antenas de radio y televisión están en zonas más lejanas, por lo cual las personas no identifican a esas antenas como unas posibles generadoras de cáncer o estas cosas, de efectos que las personas pueden creer que las radiaciones ocasionan pues, sobre los seres humanos. Y lo otro, muchachos, ya pues sí es la hora en la que se toma la medición, que son, esto es importante porque, bueno, estamos hablando de radiofrecuencias, entonces las radiofrecuencias inclusive se ven afectadas por los niveles de tráfico en la estación, si hay cielo nublado, si está lloviendo, no está lloviendo. Hay una serie de factores también intrínsecos y extrínsecos bueno, que pueden tener influencia sobre las estaciones, ¿no? Y finalmente se pone si supera el límite o no. Y en este caso, pues, en ningún caso se superó el límite, ¿no? La última parte del reporte son las estaciones, ¿sí? El reporte fotográfico. Yo no les traje las fotos ahorita, pero bueno, sí es una tabla donde se pone la descripción de las fotografías, ¿sí? Entonces ahí, mientras más específica sea la descripción de las fotos, y la foto no es más que el momento en que se pone el equipo a medir, se le toma una fotografía. Donde se ve la zona de acceso, se ve si hay algún lugar de interés cercano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace una descripción de la fotografía y ya con esto queda culminado el reporte. Ya las últimas dos partes son bastante sencillas porque lo que se hace es que se ponen los modelos, las marcas y los modelos de los equipos, ¿sí? Con los que se toman las mediciones. Entonces, en este caso, el medidor de banda ancha, yo les decía que era el fabricante Narda, es el NMB 550 y la sonda es como la antena del equipo, ¿sí? Es del tipo Shaped, eso significa que es una sonda como omnidireccional, ¿sí? Que ella puede recibir de cualquier dirección los niveles de energía de las antenas que estén allí. Entonces esa antena pues se le conoce como sonda y su marca, bueno, por supuesto es Narda porque el equipo viene en uno solo, y su modelo es LD5091. Y bueno, otras cosas que se coloca es el rango de frecuencias de operación. En este caso los equipos con los que se toma la medición pues operan en un rango entre los 300 y los 50 gigas. Y bueno, ya finalmente se pone un campo de observaciones. Aquí no hubo mayor tema tomando la medición, pero si llegase a haber algo importante, pues se coloca. Por ejemplo, si, no sé, hay una escuela cerca, se debe colocar que hubo una escuela cerca, que se tomaron mediciones allí. Por ejemplo, si las mediciones deben ser tomadas según el protocolo, con una distancia de 3 metros sobre cualquier objeto metálico, ¿sí? Pero hay algunos casos donde eso no es posible. Porque, por ejemplo, si vamos a tomar una medición en el centro de Caracas, que es bastante estrecho, ahí no es posible. O sea, yo no puedo detener el tráfico para tomar una medición y no, de modo de que esté alejado de las aceras o de los postes eléctricos. Eso no se puede. Entonces, bueno, se hacen esas consideraciones en el reporte, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, esto fue lo que yo vine a compartir el día de hoy con ustedes. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. La verdad es que es algo que a mí desde hace muchísimos años me ha apasionado. De hecho, al profesor Jorge Perroni lo conocí precisamente en uno de estos grupos de estudio, ¿sí? Y donde coincidimos nosotros estudiando particularmente este tema de las radiaciones no ionizantes.
porque hay mucho, ¿no? Hay mucho que decir. Ahora hay grandes temores y probablemente ustedes lo han visto por allí. Con relación al 5G, en Europa el año pasado quemaron unas antenas porque, bueno, dijeron que el 5G origina cáncer. Entonces siempre es un tema de bastante estudio, con todo el tema del Internet de las cosas que va a posibilitar 5G. Eso significa también que van a haber muchas antenas regadas por muchos lados. Entonces eso probablemente también va a venir a incrementar el nivel de incertidumbre de las personas y bueno, esto es una muy buena forma de disipar esos mitos, porque la verdad es que por eso es que esta presentación se llama un falso mito, ¿no? Porque cuando vemos los niveles de recepción, o sea, los niveles de potencia recibidos por el equipo, son muy bajos, estamos 99% por debajo del estándar, ¿no? Entonces, es bueno y ojalá que esto también pueda ayudarles de carácter general, no solamente para que se interesen por el tema, sino que en algún momento también ustedes tendrán algún familiar, algún primo, amigo, abuelita, no sé, que se preocupe. Y bueno, aquí ya, por ejemplo, tienen buenos argumentos para comentarles cuáles son realmente los efectos, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más nada sino de nuevo pues agradecer a toda la UCAP, a los profesores que están, a María Serafín, que lleva una labor tremenda con la UCAP ahí por la oportunidad y pues muchísimas gracias y atentos por si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estoy para responderla. También la pueden hacer por el chat si se sienten muy tímidos. Claro, muchachos, los invito a que esta presentación es de ustedes. Yo sé que siempre nos da un poco de pena participar o que podamos pensar que las preguntas no son acordes, pero bueno, aprovechemos este espacio, ¿no? Para cualquier duda, por muy pequeña que ustedes puedan creer que es, siempre será válida y es probablemente también la duda de algunos de otros compañeros, ¿no? Creo que Carlos. Bueno, Fabián, Mari, ¿estás hablando? Hay una pregunta por el chat. La estoy viendo, de Fabián, ¿no? Bueno, Fabián nos pregunta que si Venezuela está preparada para el 5G. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante, Fabián. Yo podría decirte que por ahora no. Porque hay muchas cosas que intervienen en el 5G, ¿no? Pero principalmente, no sé, Mari, ¿estás interviniendo, Mari? No sé si es Mari o alguien más. José. ¿Sí? Mari. Oye, no sé si soy yo o... ¿No me escuchan? Bueno, yo te escucho No es bastante. ella, es ella que no se escucha. Bueno, Ella se le corta. Bueno, en paralelo voy respondiendo y después Mari pues también nos ayuda ahí a complementar. Bueno, Fabián, y bueno, para todos, ¿no? También, bueno, el tema de 5G en Venezuela, y no es en Venezuela, sino en el mundo, requiere de una muy alta inversión, de muchísimo CAPEX, ¿sí? Es como se le llama en telecomunicaciones, ¿no? El CAPEX es la inversión. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que todos los que estamos acá sabemos que hoy la situación económica de nuestro país no es la mejor, es bastante comprometida. Y pensar, ¿no? Pensar en acometer una inversión como esta, no, al menos en el corto plazo, no es factible, ¿no? Además de que hay otras cuestiones también muy relevantes. Por ejemplo,
la necesidad de tener más espectro, ¿sí? Para prestar estos servicios. Es fundamental, el espectro hoy no se tiene asignado para esto. Además también por allí, además de los niveles de inversión en el espectro, pues hay algunos asuntos también relacionados con la velocidad de despliegue por parte de los operadores. Ahora hoy se está tratando de completar el despliegue de 4G, ¿sí? No, por ejemplo, en el caso de Movistar, nosotros tenemos cubiertas varias ciudades del país, pero evidentemente no todas. Bueno, Movilnet quizás su red LTE es un poco más incipiente y por ahí Digitel pudiera ser el operador que tiene la red más madura, pero sin embargo sigue habiendo una deficiencia en la cobertura 4G, ¿no? Entonces, bueno, en suma hay varias cosas que nos impiden de repente en el país pensar en el muy corto plazo en 5G, pero va a llegar. O sea, así como llegó 2G, 3G y 4G en su oportunidad, el 5G va a llegar a este país cuando las condiciones estén efectivamente dadas. Bueno, primero que nada quisiera agradecerle por la excelente presentación que hizo. Em, yo había leído ya o he visto videos acerca de lo que ha ocurrido en Europa y, por ejemplo, en Estados Unidos acerca de la implementación del 5G y el rechazo que ha tenido por parte de la población porque no hay una concientización acerca del tema. Entonces, esperemos que eso no ocurra acá en Venezuela. Me imagino que habrá un plan en tal caso de cuando vaya a haber una implementación, primero, digamos que la gente no, para que la gente no vaya a hacer nada con las antenas en el momento de la instalación. Pues sí, efectivamente, ¿no? Oye, no sé quién estaba hablando porque no logro identificar por acá quién habló. Carlos García, yo. Hola, Carlos. Bueno, mira, efectivamente, Carlos, esa intervención, eso que tú apuntas es clave. Y inclusive, aunque ustedes no lo crean, yo creo que como ingenieros de telecomunicaciones que somos, porque yo creo que ustedes ya están en la recta final, tenemos esa responsabilidad, muchachos, de educar, ¿no? A las personas que menos conocen de este tema para que no lleguemos a situaciones como la de Europa. Uno pudiera pensar que son países de primer mundo, ¿no? Y que, bueno, su educación es otra, pero bueno, la verdad es que vemos, que no es de esa manera. Entonces, yo siempre le he tenido mucha admiración a la universidad porque es un gremio muy respetado. Y eso me lo ha dado a mí la experiencia. Yo siempre abogo porque en todas las discusiones como esta esté la universidad, ¿sí? Y bueno, de hecho creo que por eso también doy clase, porque creo que la gente se educa en la universidad. Eso es lo que nos enseñan, el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, en su condición de estudiantes de ingeniería de telecom y de ingenieros, pues yo creo que todos tenemos esa responsabilidad de propagar, pues, estos estudios internacionales que se hacen, porque finalmente cuando una persona o una comunidad termina decantándose por eliminar una antena, eso significa que esa comunidad ya no va a disfrutar de un servicio. Entonces, se pierde ese sentido, pues, y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, ojalá, Carlos, que, bueno, todos ustedes pues puedan tomar esto y, bueno, les pueda ser útil, ¿no? Para aclarar cualquier duda y evitar situaciones como esta en el futuro, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros puede contribuir de cualquier modo a que esto sea mejor, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Vale, vale. Ok, Jesús nos hace otra pregunta. Bueno, ¿qué pienso esto en el futuro, Jesús, no? Jesús nos dice, bueno, que hace un momento, bueno, al inicio, ¿no? Yo le hablaba sobre la transmisión inalámbrica de electricidad. Ese es un concepto, Jesús, que se apodó en el mundo como la Witricity, ¿sí? Y la verdad es que esto tiene su origen no ahorita, sino hace muchísimos años. Nikola Tesla es un científico al cual yo admiro muchísimo, ¿no? Un tipo que
¿Aló? Bueno, continúo por acá, ¿no? Bueno, es un científico que yo admiro muchísimo, ¿no? Y bueno, hay una película bastante chévere de no hace mucho tiempo que se llama, creo que La Guerra de las Corrientes o algo así, ¿no? Con Edison y él, de quién fue el inventor de la corriente, ¿no? De la electricidad. Y bueno, él en uno de sus proyectos eh, tenía pensado transmitir energía de forma inalámbrica, ¿no? Electricidad. Y bueno, creó algunos ensayos y tal, y después esos estudios, aunque parezcan poco probables, muchachos, o hasta escépticos, pues sí fueron tomados a posterior por estos organismos internacionales y de mucho renombre como la NASA y el MIT. José Riera, piensa que esto es el futuro. O sea, yo no tengo dudas de que esto va a ocurrir. Yo sigo apostando por ese tipo de energía. O sea, yo cuando hice mi tesis, la hice en eso. O sea, yo diseñé un satélite que transmitía energía, yo les decía, energía del espacio hacia la Tierra, ¿sí? Y en estas investigaciones diseñé una rectena que era una antena, pues, que fue como inventada, por decirlo de alguna manera, por la NASA, porque esa tenía unos diodos rectificadores y lo que hacía era que convertía las ondas microondas en energía C, ¿sí? En AC, perdón, en DC, en corriente directa, ¿no? Entonces, yo sí creo que, además, esta era una energía súper limpia y nos permite no estar atado a un cable, por lo cual yo sí creo que esta va a ser la energía del futuro. Eh, yo sé que hay algunas cuestiones con relación a los temas de salud, por supuesto, son grandes cantidades de energía. Para que tengan una idea, en los cálculos teóricos que yo hice en esa oportunidad, logré teóricamente transferir eh, 2 megavatios de energía, que ya es bastante, ¿no? 2 megavatios, es bastante. Entonces, por supuesto que la antena en la Tierra medía como 6 kilómetros, para que tengan una idea, y tuve que diseñar la antena tan grande para que no se focalizara la energía en un solo punto, sino que se distribuyera. Porque cuando empecé a hacer los cálculos de las radiaciones no ionizantes, los primeros cálculos sobrepasaban los límites, pero por demasía, ¿no? Entonces, mientras más grande era la antena, pues en el segmento terreno me refiero, pues la energía se distribuía mejor. Entonces, esas cosas son las que tienen que resolverse, pero estoy seguro que en un mediano o largo plazo eso va a ser una realidad. Ojalá que también alguno de ustedes pueda trabajar en un proyecto como este, porque de verdad es bastante interesante. Bueno, yo uní tres cosas que me gustan muchísimo, que una las descubrí haciendo la tesis, otras ya lo sabía. A mí me encanta todo el campo de las comunicaciones por satélite, creo que es algo maravilloso. Me gustaba mucho el tema de la conservación del ambiente y bueno, con esto yo también reduje emisiones de gases de efecto invernadero y bueno, descubrí con esto que me gustaba la regulación. Entonces, bueno, ojalá que alguno de ustedes pueda compaginar todos esos intereses y trabajar sobre alguna propuesta como esta, ¿no? Sí, Carlos, evidentemente ya existen algunas soluciones en el mercado de cargadores inalámbricos. A mí me parece algo súper futurista, pero que bueno, que ya se vuelve una realidad. A esta escala, los mayores ensayos lo ha hecho el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La verdad es que tienen unos estudios bastante prometedores y que han posibilitado estos cargadores inalámbricos. Entonces, bueno, yo creo que a medida que pase el tiempo, esto se va a ir afinando, esta tecnología, y vamos a ver cosas bastante interesantes con relación a este punto. Y ahí, evidentemente, el tema de las radiaciones no ionizantes y de estos límites va a jugar un papel fundamental para que esto se pueda masificar. No sé si hay alguna otra pregunta para José. Aló.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Ok. Mi nombre es Jesús Correa, yo soy estudiante de la UCB. Estoy acá porque, bueno, vi por Twitter la invitación y me pareció súper interesante. Quería preguntar si existía por parte de Conatel o por parte de las empresas privadas, como Telefónica, iniciativas para concientizar a la gente con respecto a las radiaciones no ionizantes, pero no como esta iniciativa que es más orientada hacia personas que tenemos conocimientos técnicos, sino a personas que no tengan conocimientos no técnicos. Sí, bueno, fíjate, ahora mismo no la hay, pero sí la hubo, ¿sí? Jesús, bueno, y muchísimas gracias por integrarte, ¿no? No sabía que estabas ahora en la UCB. Tengo varios profesores ahí que son amigos. Bueno, pero ya para responder a tu pregunta, Jesús, en un tiempo nosotros tuvimos un programa en Telefónica bueno, sí estaba más orientado a sensibilizar, ¿no? A estas personas, digamos, que son un poco más ajenas, ¿no? A este asunto. Uno de mis trabajos hoy sigue siendo ese. Lo que pasa es que se hace un poco más a demanda, ¿sí? On demand. O sea, eventualmente nosotros hemos tenido solicitudes de comunidades. La última que yo tuve fue en los Valles del Tuy. Una comunidad estaba... tenía muchas dudas, ¿no? Con relación a una antena de telefonía móvil de Movistar, por supuesto, que estaba instalada en una comunidad allá en Charallave, específicamente. Entonces, bueno, ellos querían quitar la antena y todo lo demás, y bueno, todo un caso porque habían unos pacientes ahí oncológicos, ¿no? Entonces, bueno, esas personas pensaban que eran las antenas que habían originado esa enfermedad y me tocó hablar con ellos. Bueno, me ha tocado hablar en varios foros, así, bueno, entre varias comunidades, pero más ha sido de forma reactiva, ¿no? Cuando hay algún asunto que le preocupa a una comunidad, nosotros inclusive hemos dado charlas juntos con Conatel, en otras ocasiones hemos ido con Movilnet y con Digitel, hemos tenido varias formas de interactuar allí, ¿no? Pero ahora no existe un programa como fijo, ¿no? O sea, como, bueno, mira, este es el programa para estas comunidades y lo vamos a ir haciendo, no, es más más reactivo. Ok, muchísimas gracias. Igual, eso puede ser hasta una iniciativa de la misma universidad, yo siempre lo he dicho, ¿no? No es lo mismo, muchachos, que vaya una empresa a una charla que vayan unos estudiantes universitarios. Como les digo, en mi experiencia, la universidad suele ser un espacio más imparcial que la industria, ¿sí? Que la industria, que las empresas. Entonces yo creo que siempre pueden tener un mayor grado de credibilidad, nos guste o no nos guste a algunos, como queramos verlo, pero siempre puede ser interesante que de la misma universidad se haga un servicio comunitario o algo de este estilo, ¿no? ¿Qué opinas? Hay otra pregunta, José. La estoy viendo de Fabián. Sí, ¿qué opinas del Internet para todos? ¿Será un problema para la humanidad? Por el tema de las conexiones inalámbricas y la radiación. Bueno, es un tema, Fabián. Esto se está estudiando muchísimo con la llegada del 5G, con la llegada del IoT. La verdad es que se está pensando, fíjense que el 5G trabaja a frecuencias muy altas, ¿sí? Más altas en comparación con las que se usan hoy en telefonía móvil. Entonces, eso quiere decir que a unas frecuencias muy altas la propagación de la onda es menor. Entonces, se van a necesitar muchísimas más antenas para cubrir un mismo territorio, una misma zona. Entonces se está hablando de femtoceldas, celdas que son de microceldas, femtoceldas, que son antenas radiobases muy pequeñitas. Se está hablando del Wi-Fi, se está hablando del super Wi-Fi o el Wi-Fi 6, que probablemente no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, eso es algo que está caliente ahorita.
Entonces, bueno, en suma, por supuesto, eso va a venir son tecnologías que trabajan a frecuencias muy altas, pero que indudablemente el Internet de las cosas va a venir a solucionar, ¿no? A atacar más que a solucionar, a atacar ese mercado del Internet de las cosas. Y cuando nos referimos a Internet de las cosas es que, muchachos, puede ser hasta una silla conectada a un Internet, un florero, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, indudablemente, los estudios son muy complejos porque, bueno, no se están estudiando esos efectos, ¿no? Entonces, el ICNIRP, Fabián, ha emitido una recomendación, ¿sí? Entonces, esa norma de la que yo les hablaba se mantiene, los límites se mantienen para las tecnologías tradicionales, pero para el 5G, ellos se hicieron en el ICNIRP disminuyeron el límite máximo permitido para el 5G, el límite de potencia, precisamente para cuidar este asunto, ¿sí? Entonces, por supuesto que es uno de los retos y desafíos que nos vamos a encontrar ahorita, que la industria se va a encontrar. Yo no creo que sea un problema en sí mismo, sino como todo, ¿no? O sea, cuando se dio la invención de la radio, buscamos la forma de mitigar eso. Cuando vino el 2G también, el 3G también, entonces vamos a encontrar la forma de mitigarlo. Hoy, como te digo, no hay una evidencia de que las ondas electromagnéticas, bueno, más que las ondas electromagnéticas, que las radiofrecuencias originen o tengan efectos adversos a la salud humana más allá del calentamiento. Entonces, hasta que eso no ocurra, eh, yo creo que vamos a tener bastante margen de acción y seguramente va a ser así. Tenemos otra. Me acabo de acordar que Xiaomi a principios de año lanzó un cargador inalámbrico que era un aparato que lo conectabas y cargabas los equipos compatibles con esta tecnología y que está en el perímetro del equipo y no era una base como los cargadores inalámbricos de las otras compañías. Sí, bueno, obviamente, sí, efectivamente te digo, a medida que vayamos, Diego, eh, avanzando, a medida que la humanidad va avanzando y que el tiempo pasa, indudablemente eso va a traer consigo unos avances desde el punto de vista tecnológico también y vamos a empezar a ver más soluciones y más soluciones con relación a estos particulares que desde mi punto de vista son, son el futuro, indudablemente. Ok.